Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de debate que organiza la Asociación Violencia Machista Cero del CASAR. Muchísimas gracias por estar esta tarde reivindicativa con nosotras, tomando parte en esta jornada sobre feminismo y cambio social. Me llamo Yolanda Díaz Arranz y voy a ser la moderadora de este debate. Como tal, quiero agradecer la gentileza de la organización Unidas Podemos Izquierda Unida, Diputación de Guadalajara, por poner a nuestra disposición su plataforma Zoom, gracias a la cual podemos conmemorar así este 8 de marzo. La asociación Violencia Machista Cero la integramos 26 personas del municipio, cada una de nosotras con su propio signo político. Nace el pasado 25 de noviembre con la vocación de dar apoyo a las víctimas de violencia machista en el CASAR, que por desgracia son por lo menos 45. Lo que significa que reconocidas son 45, pero aún invisibles probablemente serán más. Nuestra pretensión es colaborar e intervenir junto con todas las fuerzas que sea posible sumar, administrativas, políticas, sanitarias, educativas, de seguridad, otras asociaciones, para erradicar de una vez por todas esta realidad monstruosa, este infierno que sufren muchas mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hoy, 8 de marzo de 2021, como sabéis, es el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras todas, asalariadas o no. Para nuestra asociación es el día de darnos a conocer públicamente en nuestro municipio, es decir, una ocasión especialmente importante. Y decidimos hacerlo organizando este debate en el que van a intervenir 3 mujeres feministas y luchadoras, activistas y militantes desde hace mucho tiempo de las reivindicaciones de las mujeres. Igualdad con los hombres en salarios y en todos los espacios públicos y, por supuesto, también en los cuidados y trabajos en casa. Igualdad en los espacios privados, es decir, corresponsabilidad familiar. Pero para ello, para poder reivindicar la igualdad respecto a la otra mitad de la humanidad, nuestra primera reivindicación es la del derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. Sin ese primer principio, lo demás está huero de contenido. Por eso, para la Asociación Violencia Machista Cero, hoy, 8 de marzo, es el mejor día para nuestro debut. Os decía que nos acompañan 3 mujeres luchadoras feministas que nos van a hablar del feminismo como motor de cambio social desde distintos ángulos. En primer lugar, Lidia Fernández nos hablará del asunto de la máxima actualidad en nuestro país y en el mundo, el impacto de la COVID en las mujeres. Lidia es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derechos Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Feminismo y Género de la misma universidad. Colaboradora externa del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III y miembro de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Es miembro de la plataforma 7N contra las violencias machistas, de la plataforma Sombra CEDAW Estambul Beijing y presidenta del Fórum de Política Feminista de España. A continuación, Natalia Rodríguez Lois, psicóloga forense que trabaja en la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Machista en los Juzgados de Guadalajara, perteneciente, como es lógico, al Ministerio de Justicia, nos va a hablar de eso precisamente, de cómo se lleva a cabo la atención a las víctimas en su juzgado. Finalmente intervendrá María Pilar Reyes, desde Estocolmo. Ella trabajó durante 15 años en la Intendencia Regional de Estocolmo, implementando y desarrollando programas de gobierno para prevenir y erradicar la violencia de género. Anteriormente a eso, trabajó 20 años promoviendo el desarrollo de servicios de salud mental de calidad, con especial foco en mujeres migrantes. En su área de trabajo estaba el combate contra todas las formas de violencia de género, incluidas prostitución, matrimonios forzados y tráfico de personas. Desde el año 86 pertenece a la sección sueca de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. María Pilar ha titulado su ponencia Violencia machista, más vale prevenir que curar. La estructura será, en primer lugar, las intervenciones de nuestras invitadas y, a continuación, un turno de palabras. Os voy a pedir que pidáis la palabra a través del chat de la página para que no se me escape nadie sin hablar que quiera hacerlo. Os agradeceré, además, que las intervenciones no se extiendan mucho para poder dar palabra a cuantas más personas mejor. Pero esto ya os lo recuerdo luego. Durante las intervenciones estaréis silenciadas para evitar ruidos de fondo que son tan molestos, ya sabéis. A la hora de hablar os desmutáis cada cual y ya está, intervenís. Y finalmente devolveré la palabra a nuestras ponentes para que puedan contestar y dejarnos sus reflexiones. La sesión será grabada porque nuestra intención es realizar debates como este con cierta periodicidad para después colgarlos en YouTube y tenerlos siempre a disposición para cualquier otra actividad que vayamos a realizar desde la asociación. Y ya, sin más preámbulos, le paso la palabra a Lidia Fernández. Lidia, cuando quieras. Gracias. En vuestra nueva andadura como asociación Violencia Machista Cero, que además
creo que no solamente es necesaria porque, como estábamos hablando unos minutos antes de que iniciásemos el debate en abierto, no solo es necesaria porque viene a cubrir un espacio que en Guadalajara no existe, sino también porque parece que últimamente hay como monotemas que están monopolizando todo el debate en torno al feminismo y nos estamos olvidando de algo tan importante como que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias. Entonces, bueno, es muy de agradecer que os hayáis unido en este sentido. Tengo un PowerPoint que os voy a compartir pues, para ir guiando lo que cuento y que además así pues no se os haga tan pesado. ¿Vale? Y como decía Yolanda, a quien agradezco pues personalmente habernos contactado dentro de la asociación, pues habíamos planteado hablar un poco del impacto COVID en las mujeres. Desde el Fórum de Política Feminista hemos realizado un informe que además está en permanente construcción, por así decirlo, porque bueno, es miradas y propuestas feministas para la reconstrucción del país, ¿no? Cómo el COVID ha venido a instalarse en nuestras vidas y cómo, bueno, qué políticas se están llevando a cabo y qué mirada deberían tener. Me gustaría empezar recordando algo que parece obvio, pero no por obvio tenemos que dejar de recordarlo, y es que el COVID-19 no ha sido neutral al sexo, que mujeres y niñas están afectadas desproporcionadamente por las implicaciones tanto primarias como secundarias de esta pandemia. En un estudio que se publicó en The Lancet, en una revista científica, era sobre los impactos generizados, diferenciados entre hombres y mujeres que tenía este confinamiento del COVID-19, pues se vieron estas cuestiones que aquí os planteo, ¿no? Que el COVID había incrementado nuestra inseguridad económica, creo que la de hombres y mujeres, pero las de mujeres, y luego veremos por qué, desproporcionadamente, que había incrementado los embarazos en adolescentes, que había disminuido el acceso a los servicios de seguridad sexual y reproductiva, incluida la salud maternal, que se habían incrementado las cifras de violencia contra las mujeres y luego veremos más en concreto cómo ha ido siendo todo esto. Se habían incrementado las responsabilidades informales de cuidados, y ahí quiero poner el acento en estos días, esta semana atrás, la Comisión Europea sacó un informe en relación a esto, precisamente a los impactos del COVID, y señalaba que en el ámbito de los cuidados de niños y niñas, las mujeres le habían dedicado 62 horas semanales frente a las 36 horas que le había dedicado los hombres, y que a las tareas domésticas le habíamos dedicado 23 frente a las 15 horas que habían dedicado los hombres. Por lo tanto, pues efectivamente se habían incrementado y muy notablemente las responsabilidades informales de cuidados. Había tenido un fuerte impacto en las trabajadoras del sistema de salud y sociosanitario, y había incrementado nuestro estrés y problemas de salud mental. Creo que, bueno, pues con todos los otros incrementos, este ya venía de carrera, ¿no? Pero también había debilitado y mucho nuestra voz y nuestra agencia. Y yo creo que es claro que, que durante esta crisis a las mujeres nos ha costado mucho que se pueda oír nuestra voz, ¿no? Y es llamativo que hoy hemos tenido 50.000 artículos bueno, a mí personalmente no me ha dado tiempo a leer todo lo que me hubiera gustado en el día de hoy. He tenido que dejar algunos artículos guardados, pero que sin embargo durante toda esta pandemia pues no ha habido mujeres que hayan sido fuente de los medios de comunicación, ni se han analizado
como se debía haber hecho, los impactos diferenciados que esta crisis estaba teniendo en unas y en otros. Por lo tanto, lo que hay que destacar es que un enfoque feminista se hace más necesario que nunca a la hora de analizar las situaciones de desigualdad de las que veníamos, pero que, pero que se ha visto que siguen ahí y que tenemos que mantenernos en alerta porque puede ocurrir dos cuestiones totalmente antagónicas. Por un lado, que tomemos esto como un reto, la crisis en la que nos encontramos, y apostemos por una transformación social con más igualdad para mujeres y hombres, o que por el contrario vayamos hacia atrás y se queden las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Partíamos de esta crisis ya sabiendo lo que os decía, que mujeres y hombres no partíamos de la misma casilla de salida, y por lo tanto las políticas que se adopten pues van a tener distinto efecto en mujeres y en hombres. Naciones Unidas puso ahí el acento y pidió a los estados que, si querían tener una respuesta efectiva frente al COVID, lo que tenían que hacer era reflejar las dinámicas por sexo, asegurar la disponibilidad de datos por sexo y el análisis feminista de estos datos desagregados por sexo, por edad, por el tipo de discapacidad, para conocer cómo iba evolucionando la tasa de infección, las tasas de infección, pero también los impactos económicos y la carga de cuidados diferenciada, así como la violencia machista. Tengo que decir que muchas de estas cuestiones no hemos tenido en nuestro país datos segregados por sexo. Nos han dado datos agrupados de hombres y mujeres sin posibilidad de hacer estos análisis con la corrección que necesitan, e incluso que buena parte de las medidas que se han ido aprobando a lo largo de estos meses, especialmente en los primeros meses, no llevaban el preceptivo informe de impacto de género. Y bueno, pues eso nos llevó como Fórum de Política Feminista a plantear un escrito ante la presidencia del Gobierno sobre esta cuestión. Por lo tanto, necesitábamos saber pues qué cantidad de mujeres han participado en la toma de decisiones, cuáles han sido los datos de empleo, las prestaciones por desempleo, las prestaciones especiales, qué mujeres han acogido a la violencia machista, la reducción de jornada, la adaptación del horario o los permisos de cuidados, o incluso el uso de los aplazamientos de los pagos. Bueno, en conclusión, necesitamos conocer el impacto de género que ha tenido en todas y cada una de las cuestiones. Hemos hecho un análisis por algunos sectores y os los voy a ir detallando por puntos. El primero que quisimos analizar, porque nos parecía que era una herramienta fundamental para modificar el orden de género y transformar esta sociedad, era precisamente el ingreso mínimo vital. Os he puesto ahí una cita de Carmen Castro, que es una economista feminista que estaba hasta hace poco en la Universidad de Valencia y ahora se ha ido a trabajar a Asturias, que dice: el ingreso mínimo vital sería un punto de partida interesante para ampliar el foco propositivo, integrando otras propuestas complementarias en un plan de acción y emergencia social orientado al cambio estructural, teniendo en cuenta que será necesario abordar la eliminación de la división sexual del trabajo y los mecanismos y estructuras que sostienen la desigualdad de género. ¿Qué reclamábamos nosotras? Que esto fuese un derecho subjetivo y, por lo tanto, individual y no por unidad familiar. Es así como el ingreso mínimo vital podría transformar las relaciones en nuestra sociedad, reorganizar y redefinir la forma en la que nos organizamos. Quiero llamar también la atención sobre un dato con respecto al ingreso mínimo vital.
Ninguna mujer en situación de prostitución ha accedido todavía a este tipo de ingreso. Eso teniendo en cuenta que están excepcionadas, tanto en lo que tiene que ver con la situación censal, como en la necesidad de pertenecer a un país miembro de la Unión Europea. Y yo me pregunto si acaso hay alguien que necesite más de, de un ingreso de este tipo para poder salir de una situación de vulnerabilidad que las mujeres en situación de prostitución. Bueno, pues algo se ha hecho mal, evidentemente, en este ingreso cuando estamos ante este panorama. Sobre el trabajo y el empleo. Bueno, pues lo que la crisis nos ha puesto sobre la mesa es que las tareas de limpieza, de mantenimiento, los múltiples trabajos del sistema de salud o de la agricultura, lo que se trata de la infraestructura imprescindible para la supervivencia de todos y de todas, eran llevadas muy en una tasa muy alta por mujeres, ¿no? La tasa de feminización de algunos de los sectores alcanzaba y superaba con creces el 90%. Las trabajadoras de las residencias de mayores, la ayuda a domicilio, el comercio de alimentación, los servicios de salud, los sociales, son sectores con amplias tasas de feminización, pero a su vez con la máxima precariedad y abuso empresarial. Es necesario, se ha hecho necesario que se cataloguen normativamente estos trabajos y profesiones como esenciales y no se ha hecho. Y ahí tenemos, por ejemplo, la paradoja que se da en relación a los hospitales, donde las profesionales de la limpieza no han sido catalogadas como servicio esencial y por lo tanto no han tenido derecho a la vacuna. Y es, bueno, pues porque es un sector ampliamente muy feminizado, eso yo creo que ahí está claro. Se hace necesaria una reducción de la jornada de trabajo, la, la, la ratificación de los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los trabajos del hogar el primero y a la violencia de género y acoso y acoso sexual en el ámbito laboral, pero también, bueno, trabajar muy mucho en la igualdad de los salarios bueno, como hemos visto ahora, se hace imprescindible. El principal dato de trabajar en la igualdad salarial lo tenemos en la respuesta que ha tenido la patronal. No se podían haber enfadado más. Hoy mismo leía una entrevista a Garamendi en la que bueno, todavía seguía cargando contra, contra la igualdad retributiva. Pero también en el ámbito del trabajo tenemos que he pintado ahí algo, no sé cómo lo he hecho. Tenemos que tener en cuenta también las trampas que nos ha traído el teletrabajo. Trampas en dos sentidos. En el primero y principal que hemos visto en lo inmediato, en relación a lo que tiene que ver con la conciliación y con la corresponsabilidad, y ese dato que nos daba, que aparecía al principio sobre el estudio que se había publicado en The Lancet, ¿no? En cómo las responsabilidades informales de cuidado se habían visto incrementadas y bueno, pues de hecho ahora se dice, bueno, pues el teletrabajo nos va a permitir conciliar, bueno, va a permitir que las mujeres sigamos soportando mochilas que son insoportables para cualquier persona, pero también mucho cuidado porque en el largo plazo el teletrabajo lo que nos puede hacer es salir de las vías de acceso a la promoción en el ámbito del trabajo. No estar físicamente, no tener presencialidad, puede hacer que los procesos de cooptación sean aún más masculinos de lo que son. Entonces,
mucho cuidado con el teletrabajo que ya lo hemos visto, un efecto inmediato en la vida de las mujeres, pero lo puede tener más aún en un futuro. Y por eso hay que ponerle perspectiva de género al análisis del teletrabajo. Otro de los sectores que hemos analizado es qué ocurre con los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos de educación, de salud, de servicios sociales, de atención a la dependencia, pilares todos ellos del estado de bienestar y que se han visto irremediablemente afectados por la pandemia y por la situación post-COVID, aunque bueno, yo siempre digo que no me gusta hablar de post-COVID porque bueno, todavía sigue aquí y ya veremos hasta cuándo y cuáles son, cuándo terminaremos de sufrir sus consecuencias. Bueno, os decía, se han visto afectados, pero y se tienen que reforzar y se tienen que adaptar a esta nueva situación. Pero igualmente volvemos a estar en la misma situación. No se puede hacer sin perspectiva de género. Sustituir la educación presencial, como pasó en los primeros meses de la pandemia, por una educación online, ha significado sobrecargar a las mujeres. Obviar este hecho, el hecho de que estábamos en nuestra casa trabajando en nuestro empleo, trabajando con las cargas del cuidado que habitualmente tenemos, incrementadas un poquito más porque estaba allí toda la familia, más siendo además profesoras de los hijos, bueno, pues ha tenido, no se puede obviar esta situación. Tampoco se puede obviar la brecha que existía en la población con y sin recursos económicos. Yo estuve dando clases de refuerzo a niños del sur de Madrid dentro de un programa de voluntariado que había en mi universidad y está claro que quien decidió que se volvía a casa no tuvo en cuenta la cantidad de niños y niñas que se encuentran en situaciones vulnerables. Eso en el ámbito de la educación. Lo mismo podríamos hablar de las políticas de cuidados, que ya os mencionaba antes, los datos la brecha tan grande que había entre mujeres y hombres. Bueno, pues es obvio que necesitan una reorganización y unas políticas públicas con dotación económica suficiente. Cuando hablamos de cuidados, bueno, hay que hablar ineludiblemente de extensión de los servicios públicos y de fortalecimiento de los que ya hay. Hay que recordar que venimos, los gobiernos del Partido Popular tuvieron como principal caballo de batalla precisamente los servicios públicos y sus profesionales. Bueno, pues no hay política más ideológica que unos presupuestos y desde luego los presupuestos del Partido Popular dejaron bien claro que no entendían como esenciales para la democracia los servicios públicos. Construir una nueva normalidad en la política no significa volver a la normalidad que había antes. Nosotras queremos transformar esa realidad, luchar por una sociedad sin que tenga estas brechas entre hombres y mujeres. Por lo tanto, reclamamos que se dote de perspectiva de género a los servicios públicos. Refuerzo de la inspección por parte de las administraciones en las actividades privadas que conlleven cuidados. Vimos qué es lo que pasó en los sectores como las residencias. Plantillas adecuadas que cubran las necesidades que como sociedad tenemos. La ampliación de los servicios a la comunidad y de cuidados en la gestión pública. Que los presupuestos y gastos armamentísticos pues se dediquen a paliar las consecuencias del COVID. Que estos bonos europeos que estamos recibiendo ahora
tengan como prioridad el fortalecimiento de los servicios públicos. Nos llamaba mucho la atención que se planteaba por parte de muchas administraciones autonómicas la necesidad de la construcción, de la inversión en infraestructuras, pero no en infraestructuras de cuidado, sino en infraestructuras viarias, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues desde luego esa salida, y luego veremos por qué, no puede ser una salida a esta crisis. Con el tema de las violencias domésticas, que además es lo que es el issue principal de vuestra asociación. La pandemia ha dejado en evidencia que las violencias machistas se agudizan con las crisis y que las mujeres, las niñas y los niños menores quedaron encerradas con los maltratadores en su casa al estar confinadas. Maltratadores que, por otra parte, pensaron vivir en el paraíso machista, porque, claro, tenían ahí a las mujeres sin poder moverse de la casa. Y lo que les hizo fue sentirse más impunes porque veían la dificultad que las mujeres tenían para abandonar el domicilio, para romper la relación y las dificultades que había para interponer la denuncia. Cuando hay quienes dicen y se vanaglorian de que ha habido menos asesinatos, yo creo que lo que tenemos que poner el acento, precisamente por esto que hablábamos del paraíso machista en el que han vivido muchos hombres, el acento no hay que ponerlo en situación de confinamiento en los asesinatos, sino en los otros datos que nos ha ofrecido la violencia, ¿no? Y ahí teníamos que el número de peticiones de ayudas a los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género en los 3 primeros meses de la pandemia se incrementaron casi en un 60%. Se incrementaron con respecto a la situación del año anterior. Un incremento también muy importante lo vemos ahí en el número de llamadas pertinentes al 016 y bueno, pues en las consultas online también se ha visto. Bueno, ¿qué es lo que reclamábamos desde el fórum? Cambiar la mirada, no ponerla solo en las mujeres, no tanto en las mujeres, sino en los maltratadores, visibilizándoles, el seguimiento continuo a las mujeres que durante el confinamiento se han puesto en contacto con las distintas administraciones solicitando ayuda, ¿vale? Esas mujeres que contactaron con el 016 o a través de medios electrónicos o aquellas que pidieron apoyo psicológico, bueno, pues que se les siga haciendo un seguimiento. Que haya una red de alquileres sociales a disposición de estas mujeres y de sus hijos e hijas, trabajar en la recuperación integral, la realización de estudios longitudinales a lo largo del tiempo para ver cuál ha sido la evolución de las mujeres supervivientes y bueno, ampliar los servicios destinados a la protección y acogida de las víctimas de violencia. También otras medidas como que se preste la obligatoria atención por parte de comunidades, ayuntamientos y cabildos, la reforma de la Ley 1/2004, la Ley Integral de Violencia de Género, para que todos los tipos de violencia se vean reflejados y tengan el mismo grado de protección. Hay que recordar que aunque ahora estamos debatiendo otros proyectos normativos, a día de hoy lo que sigue en vigor y la única herramienta legislativa específica en materia de violencia es la violencia, es la Ley 1/2004, que tiene como ámbito de actuación la violencia que se da en el ámbito de la pareja o expareja. Es verdad que otro tipo de violencias se están contabilizando, es verdad, están entrando en las estadísticas, pero
en lo que tiene que ver el acceso a las ayudas, no está ocurriendo. Lo que tiene que ver con la modificación del acceso al título habilitante de la condición de víctima que se aprobó con el Pacto de Estado, que también se aprobó en el Real Decreto de Desarrollo de este pacto, pues tiene una ejecución muy desigual en función de las comunidades autónomas, de lo que cada una de ellas hace. O sea que bueno, más coordinación reclamamos. Con respecto al medio ambiente y al modelo productivo, me voy a centrar aquí en la parte del modelo productivo, por lo que tiene que ver en lo que nos afecta a las mujeres. Te voy a interrumpir medio segundo para recordarte que tienes 3 minutos. Perfecto, porque estoy... Sí, es que voy ahí... Sola, termino. Me muero de rabia por hacer esto, pero... No, has hecho muy bien porque yo me enrollo. Bueno, se ha planteado en relación al modelo productivo que la salida a esta crisis, a la crisis del COVID-19, tenía que ser una salida verde y digital. ¿Qué ocurre con la salida verde y digital? Que si las mujeres solamente ocupamos el 15,6% de los empleos en el sector tecnológico, esta salida se va a hacer dejando atrás a las mujeres. Si esta salida se hace dejando atrás a las mujeres, si no se apoya, porque ya hemos visto lo que pasaba con el empleo, si no se apoya nuestra independencia económica, nuestra autonomía, bueno, pues vamos a estar permanentemente en ese laberinto de la violencia de género del que no podemos salir. Fiscalidad, bueno, pues que se apoyen todas las medidas fiscales, los presupuestos con perspectiva de género y bueno, como conclusión, aunque aún es pronto para saber cuál va a ser el impacto de todas y cada una de las medidas adoptadas por el plan de recuperación España Puede, como feministas tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir. Ya hemos visto algunas de los impactos que ha generado la propia pandemia. Tenemos que tener mucho cuidado de que este plan, el España Puede, no sea el plan E de Zapatero. Recordad que se basó en la construcción y en la automoción, que eran dos sectores donde nosotras no participábamos y lo que nos hizo fue dejarnos relegadas en la salida de la crisis. La igualdad, no lo olvidemos, es una obligación constitucional y ante cualquier mínimo riesgo de regresión, las feministas vamos a estar enfrente. Lo hemos demostrado este fin de semana, nos hemos movilizado en la Comunidad de Madrid, que os pilla cerquita, lo hablábamos antes, porque nos han prohibido manifestarnos hoy. Bueno, pues contra las políticas públicas que no nos tengan en cuenta, también nos movilizaremos. Políticas públicas y decisiones de la patronal. Ojo, ya os he dicho que la tenemos ahí movilizada. Disculpad. Al contrario, Lidia, discúlpame a mí por interrumpir de tan mala manera, porque tu presentación, vamos, es excelente y nos has aportado unos datos valiosísimos, desde luego que nos van a servir para trabajar en este ámbito y en muchos otros relacionados. Y, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo pido un aplauso, por supuesto, para Lidia. A vosotros, muchas gracias. Eso, así. Y, sin dilación, paso la palabra a Natalia. Natalia, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo soy el patito pequeñito aquí entre estos dos grandes monstruos que me ha tocado hablar. Yo soy una psicóloga de pueblo, ¿vale? Estudié en la Autónoma de Madrid, obviamente, pero mi vida ha estado centrada en trabajar con las mujeres en los pueblos, en Molina de Aragón, que fue donde empecé mi carrera, con violencia de género, en lo que entonces se llamaba CIEM, Centro Integral de Empleo para la Mujer. Y bueno, después pasé a los juzgados, a la consulta privada. Yo trabajo a pie de calle, entonces yo os puedo explicar el trabajo que yo hago a pie de calle y lo que yo veo todos los días. Yo conozco esas políticas, pero sé en lo que se reflejan en el día a día y sé lo que veo en las mujeres.
quizás eso hace que mi visión sea un poco diferente. Sé lo que necesitan para mañana. Quizá no piense no estoy tan habituada a pensar a tan largo plazo, ¿vale? No quiero que eso os haga sentir que no entiendo el problema, o lo entiendo de sobra, lo veo todos los días, sino que mi forma de verlo es quizá diferente, ¿vale? Bueno, lo primero que os diré es que yo trabajo en una oficina de asistencia a la víctima de delitos violentos y contra la libertad sexual. Ese es el nombre completo de la oficina donde yo trabajo. Son unas oficinas que están situadas dentro del territorio nacional en las zonas donde todavía justicia no ha sido absorbida por las comunidades autónomas. Nosotros empezamos la andanza de las oficinas es muy, muy antigua, empezó en el Convenio de Estambul, luego la Comunidad Europea, pero en España se centraron en una ley, en la ley 35/1995. Llevamos mucho tiempo hasta que hemos empezado a abarcar todo lo que hemos podido, hasta que hemos empezado a andar. Obviamente, cuando más fuerza se nos ha dado ha sido con el Estatuto de la Víctima, que es el estatuto que se aprobó en el 28 de abril de 2015, que es donde ya reconocen que las víctimas del delito, y ojo, sobre todo las de la agresión sexual, que hasta entonces soy mi nariz 33, disculpad, soy de una forma de hablar pues de azuqueca, lo siento, pero hasta entonces las víctimas no se las había reconocido casi el derecho a no tener que ver el agresor mientras esperan para entrar al juzgado, por ejemplo. No se había reconocido el hecho de que los hijos eran víctimas, de que los suegros que viven muchas veces en esa casa o que están en la casa de al lado pero que protegen a su hija o a sus nietos eran víctimas. En ese momento ya se les reconoce, pero con una ley. O sea, los psicólogos los reconocíamos porque lo veíamos, la gente que trabajaba en los juzgados, algunos abogados lo reconocían porque lo veían, pero de papel fue allí. Ahí fue cuando ya se les incluyó. Y se incluyó el derecho, por ejemplo, a la víctima de agresión sexual a no testificar delante de su agresor. Que eso antes, ahora se le puede poner pantalla, se puede llevar a la sala de al lado, se hacen cientos de miles de cosas, pero ya no tienen que estar diciendo, me bajo las bragas, mientras él la mira diciendo, sí, ¿vale? Nosotros recibimos a cualquier víctima de delito violento. Es cierto que también incluye a los hombres, y es cierto que por lo que sea recurren muchos menos a este tipo de oficinas. Delitos violentos incluye robos, que muchas veces no nos damos cuenta que la mujer de 75 años que acaba de sacar su dinero de un cajero, lo ha metido en el bolso y ha llegado uno con una motito, ha tirado del bolso, la ha tirado al suelo y le ha roto la cadera, es una víctima de violencia machista. O a los que llegan y cogen a 3 mujeres mayores que van al mercado, aquí vienen los miércoles, que van al mercado los miércoles y pues unos chicos jóvenes que simplemente con ponerse en plan gallito, sacar pecho, ya las pobres mujeres las han encogido. Iba a decir otra palabra, perdonadme. Eso también es violencia machista, porque esos chicos se están basando en que son mujeres mayores. Cuando va un hombre con un bastón no es tan fácil que lo hagan. Lo hacen, pero estadísticamente menos. Bueno, ya no quiero deciros delitos de muerte, delitos con daños graves a la salud psicológica o física, ¿vale? Esos obviamente que sí que les asiste, sí que se engloban dentro de la oficina, así como los familiares que rodean todo este tipo de delitos. Os voy a contar un día a día porque os puedo decir, informamos, asesoramos, hacemos no sé qué y bueno, pues queda muy bonito, pero vamos a ver. Tenéis que centraros en que una persona que ha sufrido una agresión sexual, por ejemplo, en el autobús, ¿vale? No vamos a poner el caso típico en el portal, en el autobús, que la ha estado sobando la persona que estaba sentada a su lado. La ha estado metiendo mano, la chica estaba contra la ventana, es un caso real el que os cuento, ¿eh? La chica estaba contra la ventana medio dormida, por eso que eran las 7 de la mañana, iba a la universidad y bueno, pues vas un poco dormido
Iba la chica medio apoyada y cuando se da cuenta, cuando el personaje le había metido el dedo en la vagina. No completamente, obviamente, pero estaba empezando. Son gente, sí que os voy a decir que decís, ¿cómo no se va a enterar tal? Son gente tan hábil como los que roban al despiste, al descuido. Es decir, no se enteran, las chicas no se enteran y eso es terrible y luego trabajarlo con ellas. Porque claro, tened en cuenta que la sociedad, eso es que te metan mano y no te enteras, ¿cómo que puede ser? No. Llevarías el pantalón abierto, la falda subida o yo qué sé. O te dejarías porque te apetecía. Bueno, eres una chica, pues eso, de 21 años, ¿vale? Que había pasado eso, había ido a casa despistada, descolocada, se había bajado del autobús en una parada que no era porque quería volver a casa, quería dar la vuelta. Con el escándalo que se había montado un poco en el autobús, la policía había ido a la estación de autobuses, la habían cogido a denuncia. Bueno, pues todo ha sido un poco rápido. Total que, con suerte, al día siguiente la llevan al juzgado, la dicen tienes que ir al juzgado de guardia para declarar. Bien, te encuentras en un edificio que normalmente los edificios de justicia no son lo más agradable del mundo, para nadie. Preguntándole al de la puerta que te está pidiendo el DNI, tu filiación que vienes a hacer aquí, tienes la citación, tened en cuenta que estamos en caso de COVID y tienes que ir con la citación. Por ejemplo, el acompañamiento no se puede hacer si no eres la víctima o un testigo, que por eso mi compañera Belén, la gestora, o yo, bajamos a estar con ellas un poco por ayudarlas y por hacerlas compañía, porque no puede entrar nadie. Entonces, si antes estaban solas, ahora están mucho más solas. Bueno, pues le empiezan a preguntar cosas que ella, obviamente, como no estudia Derecho, no conoce el idioma, porque Justicia tiene su idioma particular, que lo conoces cuando estás allí. Que la chica no entiende muy bien y dice, sí, mira, he puesto esta denuncia, y al final los de la puerta, que bueno, algunos tienen cierta práctica, le dicen, vale, tú vas a este juzgado. Llega al juzgado de guardia, le dicen, sí, siéntate, ahora mismo. El ahora mismo en un juzgado son las 2 de la tarde. No porque los juzgados funcionen mal, no. O sea, es que simplemente la exageración de trabajo que tienen, el volumen de trabajo que tienen y la poca gente que trabaja en los juzgados hace que mover un papel sea casi como hacer una declaración de la renta. ¿Vale? La burocracia obstaculiza mucho y la burocracia para estas mujeres es un impedimento brutal. Si tiene suerte, Belén y yo nos hemos enterado de que viene, o por lo menos Belén, mi compañera gestora, ha mirado lo que hay en el día y se ha dado cuenta de que hay una agresión sexual, porque a veces vienen como delito indefinido y entonces nosotros pues no nos enteramos tarde, básicamente. Baja a hablar con ella, se informa de si tiene abogado, de si quiere abogado, de las opciones que tiene, porque en el caso de violencia de género tienen un abogado de oficio de ese turno. En el caso de otros tipos de violencia, no. Tienen que pedir un abogado del turno de oficio al colegio de abogados, lo cual requiere pedir cita al colegio de abogados, después entregar los papeles que te pide el colegio de abogados, después que el colegio de abogados te dé un abogado, se nos pueden ir 3 meses con facilidad, ¿vale? Supongo que también lo mismo, me figuro que es la sobrecarga en ese caso. Yo esa parte no la controlo tanto, también he de decirlo. Bueno, pues con suerte tiene un amigo abogado o conocen a un abogado, un primo conoce a un abogado o algo así y va alguien pues un poco de buena fe a ayudarla. O dice, mira, pago uno, ya veremos lo que es, porque si no, pues bueno, si no el trámite es diferente, si no Belén les suele asesorar para que vayan al juzgado, pidan abogado, entonces se suspende todo, no declara ese día, no, y se retrasa todo muchísimo en el tiempo, ¿vale? Pero ella va con un abogado, que es lo que a nosotros nos interesa, que vaya con alguien que la vaya a informar.
Si conoce a alguien y ese día va y la atiende y la informa, las leyes incluso, o sea, las leyes tienen una forma de verse diferente desde fuera que desde dentro. Es decir, un juez, un fiscal, independientemente de la ideología que tenga, va a ver la ley como algo relativamente literal. ¿Qué va a juzgar? Lo que se denuncia en ese momento. No va a juzgar la vida de esa mujer, en teoría. No va a juzgar otras situaciones de violencia que haya sufrido esa mujer. Ni siquiera va a juzgar si los de alrededor de los asientos de donde estaba ella lo estaban viendo y estaban opinando al respecto. Va a juzgar el hecho en concreto. ¿Había un dedo en la vagina, sí o no? Eso es lo que se denunció, eso es lo que se va a juzgar. Claro, a una mujer que en ese momento psicológicamente, si ha reaccionado, si no sigue en estado de shock, que a ver si nos enteramos que el estado de shock puede durar meses, ¿vale? Si ha reaccionado, esa mujer no entiende por qué no la escuchan, porque ella quiere contarlo todo. Ella quiere contar cómo se siente, cómo lo vivió, quiere llorar, quiere gritar, quiere... Y sin embargo llega ahí y le dicen, no señora, usted aténgase a este punto. Claro, emocionalmente es muy duro. Y es más duro cuando le dicen que lo va a tener que volver a repetir. Y que lo va a tener que volver a repetir. Entonces, bueno, ahí entra un poco la labor de la oficina, de estar con ella, de informarla de su situación, de tranquilizarla para que pueda testificar bien, porque no es fácil testificar bien. De darle unas pautas para que esté tranquila, para que escuche las preguntas, para que sepa qué es lo que, no la respuesta que tiene que dar, que es la verdad, lo que ella ha vivido, no le hace falta dar ninguna otra respuesta, pero sí el hecho de que sepa cómo responder, que sepa que la forma en la que la van a preguntar no la están atacando a ella, no la están juzgando, pero la forma de preguntar es muy dura. Ellos están haciendo un interrogatorio con lo que significa esa palabra. ¿Vale? Entonces, el irla informando de lo que se va a ir encontrando, de qué pasos va a tener que dar después, de que va a poder ser acompañada durante todo el procedimiento judicial. Yo la acompaño todas las veces que ella quiera. Si ella me dice, acompáñame cada vez que venga a declarar, yo me dicen día y hora y estoy ahí como un reloj sentada al lado suyo. Además es que no me pueden impedir, o sea, igual que otras personas le dicen no entren, a mí no me lo pueden decir porque estoy dentro del derecho de la víctima a acompañarla. Entonces, sea de violencia de género, sea de violencia doméstica, sea un atraco, sea una agresión sexual, pueden decir, Natalia, acompáñame. Y yo estoy ahí cada vez que lo necesiten. Que van a ir a un juzgado a preguntar algo y no entienden exactamente lo que le están diciendo. Belén, acompáñame. Belén es mi compañera, Belén va y hace un poco de traductora de los dos mundos, ¿no? Que son dos mundos muy diferentes. Intentamos sobre todo paliar un poco el efecto, la sobrevictimización, la victimización secundaria, como queráis llamarlo, que ejerce el sistema judicial. Vamos a poder evitar ciertas cosas, eso es verdad, ¿eh? Y las mujeres generalmente lo agradecen porque están más tranquilas, están hablando con alguien de otros temas antes. También es cierto que acompañar a una víctima no es fácil, o sea, no se trata de sentarte ahí y decirle, ay, pobrecita, que eso sería genial, pero las víctimas necesitan sus momentos de silencio, sus momentos de hablar, ciertas cosas que no hay que decirlas, que nosotros las decimos por coletilla. Yo muchas veces me río de mí misma, pero me río con ellas cuando llego y digo, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta más tonta? Dime, ¿qué necesitas? Porque ya sé que no están bien. Y a ellas, que les preguntes cómo están, pues hay algunas que lo interpretan como un saludo, pero hay otras como diciendo, te ríes de mí. Tened en cuenta que a los juzgados llega gente de todas las
culturas, de todos los niveles sociales, de todas... Y cada uno tiene su forma de interpretar el mundo, de interpretar la situación en la que está, de la importancia que tiene, porque no todo el mundo le da la misma importancia a un juzgado. No todo el mundo se da cuenta de las consecuencias que tiene el estar ahí. Para la víctima, sí, para el agresor todo el mundo lo sabe, oh, pobrecito, no, para la víctima y para los que rodean a la víctima. Entonces, bueno, estás allí, le ayudas un poco a centrarse, a colocarse. Si necesitan casa de acogida, que es un recurso que solo hay para violencia de género, que había una cosa muy interesante, pero que se cortó al empezar este nuevo gobierno, que era el hecho de que muchas víctimas de violencia de género tenían mascotas y tenían ancianos a su cargo y no podían hacerse cargo de ellos y no querían enviar las mascotas a una perrera. Entonces se estaba haciendo una especie de estudio para hacer casas donde pudieran ir mujeres con mascotas o mujeres con su madre o su padre si estaba a su cuidado. No la típica casa de acogida donde van las mujeres con los hijos menores de 18, que está muy bien y que hacen falta, obviamente, y hacen falta más, sino que también hacen falta mujeres que tienen otras vidas diferentes y que también necesitan estar recogidas, estar protegidas y necesitan tener también a su familia, a su madre, su perro, que muchas veces es su familia. Entonces, bueno, pues las informamos de las casas de acogidas, de los centros de mujer, se las informa de ciertos recursos económicos, pues a lo mejor en el paro. Normalmente la que más sabe de esto es la trabajadora social de zona, que es a la que solemos derivar. O la del centro de la mujer, si es que tienen la suerte que tienen un centro de la mujer cerca. Un poco, pues eso, ayudas, recursos donde pueden ir. Muchas extranjeras vienen sin hablar ni siquiera, a lo mejor llevan 7 años aquí y no hablan todavía el español. Y bueno, pues las envías a Guadacoge porque normalmente si no hablan el español también están en una situación un poco rara porque ellos tienen su pasaporte o el de los niños. Entonces el informarles, mira, tienes este recurso aquí que se llama Guadacoge, que te van a informar, que tienen abogada, que tienen determinados profesionales y te van a ayudar en tu problema de extranjería o con el idioma simplemente, de adaptación, ¿vale? El estar con ellas, el ver si necesitan, por ejemplo, un traductor, que tienen que ser los traductores oficiales del juzgado y muchas veces por la velocidad que se mueven las cosas, ella dice, ¿entiendes castellano? Sí. Y cuando empiezas a hablar un rato con ella dices, uff, mejor que llamen a un traductor porque lo que va a ser lo que la van a preguntar no se va a enterar de nada. Va a decir que todo que sí. Bueno, un poco eso es lo que hacemos, el estar allí con ellas. Yo luego hay casos las que los atiendo yo en la consulta del juzgado. Intento que vayan al recurso que para ellas vaya a ser más cómodas, porque reconozco que el juzgado no es un recurso cómodo por los recuerdos que las traen, porque si tienen que venir con niños, pues los niños el ver determinadas cosas no es agradable, hay que darles, no es que haya que darles explicaciones, es que no siempre tienen que llevarse ciertas imágenes a su casa. Entonces, bueno, yo si puedo las atiendo, tengo la consulta allí y si no, pues derivo pues eso, al centro de la mujer, a Revela, si es un caso de abuso sexual a menores, a los recursos que puedan ser los mejores o los más cómodos para ellos. Sí que les hacemos un seguimiento, yo les hago el seguimiento si solo la veo, por ejemplo, el día de la denuncia, el día que viene a declarar, o el día del juicio penal. Si las veo en esos casos, les hago un seguimiento al mes, las llamo a ver cómo estás, qué tal te va la vida, qué has hecho, qué no has hecho, fuiste al centro de la mujer, viniste, ver un poco qué hizo. Les hago un seguimiento a los 3 meses, o sea, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego ya en algunos casos al año. Al año no a todos los casos. 3 minutos, Natalia. Vale. Bueno, yo es que un poco es eso, ¿no? Sí que estamos un poco de cara a las personas en el sitio donde están, en el momento en el que están. No hacemos, sí, o sea, hacemos
charlas a veces con las asociaciones, hacemos cosas de ese tipo, pero nos centramos más en lo que es la víctima, los hijos de la víctima, el centro de la víctima, ¿vale? Y bueno, ya sé que no ha sido la mejor charla de mi vida, tenía un PowerPoint precioso con fuegos artificiales, pero me ha fallado el ordenador, me he perdido el pincho, bueno, en fin, que más o menos aquí con la chuletilla os he ido explicando. Pues espero que os haya quedado claro. Cualquier duda que tengáis de recursos para que pueda informaros de recursos que haya o de cosas que veáis que pueda haber, pues aquí estoy. Y bueno, pues queda muchísimo de las cosas que ha dicho Lidia. Bueno, yo estaba apuntando mentalmente, tengo que enterarme, sé que existe, no, jolines, lo podían crear. Estoy un poco ahí. ¿Vale? Pues gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Y si esta no es la mejor charla de tu vida, ostras, ¿cómo serán las magníficas con fuegos artificiales? Vamos, yo estoy deseando verlas. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tomado nota, yo he ido, luego al final, cuando llegue el turno de preguntas, ya iremos animando la cosa, quiero decir, el debate, pero vamos, impresionante el panorama que has pintado y la necesidad de formación en empatía. O sea, es increíble, es increíble. Bueno, muchísimo hemos aprendido contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde. Y ya, sin más, le paso la palabra a María Pilar para rematar este estupendo trío. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro para poder compartir un poco de mis ideas y mis experiencias, pero también escucharlas a todos ustedes, porque siempre uno va aprendiendo. Y reconozco la presentación tanto de Natalia como de Lidia, cosas que también han estado presentes en el trabajo que yo he hecho. Entre otras cosas, en mi trabajo en la Intendencia de Estocolmo, que comprende 21 municipios, estaba también la formación de profesionales para crear una sensibilidad respecto a estos temas y respecto a la situación de la mujer maltratada. Entonces me pareció muy interesante lo que ustedes han planteado, las personas que hablaron antes que yo. Yo quisiera entrar de lleno a plantear por qué yo he elegido como tema para mi ponencia prevenir mejor que curar. La realidad en el mundo entero, en lo que se refiere a violencia hacia la mujer, es que por cada una o dos mujeres que logran dejar una relación de violencia, al menos una nueva mujer es violentada. Entonces, enfocar todo el esfuerzo y todos los recursos al apoyo y amparo de las víctimas se convierte en una tarea de nunca acabar. Es necesario entonces erradicar las raíces de la violencia patriarcal y desmontar los factores económicos y sociales que la amparan. Y yo me voy a centrar un poco en esto. ¿Cómo es una sociedad que ampara esta violencia y cómo dónde tendríamos que empezar a cambiar? Eso no quita que tengamos que seguir ofreciendo ayuda y amparo a las personas maltratadas, a las mujeres violentadas. Suecia, por ejemplo, tiene una de las mejores legislaciones del mundo en lo que se refiere a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y en lo que se refiere a criminalización de las distintas formas de violencia machista. A pesar de eso, tenemos alrededor de 200 casas de acogida a lo largo del país que casi siempre están llenas. Suecia tampoco ha logrado superar la brecha económica que pone a la mayoría de las mujeres en desventaja en comparación con los hombres, ni tampoco la brecha económica entre mujeres, porque no es lo mismo ganar un sueldo millonario que ganar un sueldo que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos del mes. Entonces, hay una brecha que es horizontal y una brecha que es vertical económicamente. Mi experiencia es que tener un apoyo legal, un marco legal que apoye, es uno de los pilares de un cambio social que erradique la violencia machista. Pero las leyes no bastan. Todavía tenemos en casi todo el mundo, o en todo el mundo se podría decir, porque yo tengo conocimiento, parte del trabajo internacional que hago de la situación en muchas otras partes del mundo,
que hay abogados, jueces, policías, curas, maestros, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, dispuestos a proteger a los maltratadores. Y muchos de ellos son maltratadores, ejercen violencia. Y dispuestos a descargar toda la responsabilidad sobre la víctima, es decir, sobre la mujer. Y esto yo creo que no es nuevo para nadie de las personas que están escuchando. Esto ya lo conocemos. Se precisa entonces un cambio más profundo y generalizado, un cambio de mentalidad y de modelo político y socioeconómico que rompa la situación de subyugación de la mujer. La violencia contra la mujer, los niños, las personas en situación de desventaja no solo se da en el hogar y la familia, sino también a todo nivel. Y es no solamente física o sexual o las dos, sino que sobre todo psicológica, económica y social. Tenemos muchísimas mujeres que no pueden romper con la situación de violencia, que no necesariamente es violencia física, simplemente porque no tienen la economía para poder hacerlo. La forma más común de violencia es la humillación, el trato denigrante, la injusticia y la impunidad, y la dominación por medio del miedo. Y quiero leer un texto acá del uruguayo Eduardo Galeano que dice así: los derechos humanos, la extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, es esto, ¿no? La bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la obligación de comer, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Y el manejar y manipular por el miedo es un factor fundamental dentro de este sistema que ampara la violencia hacia la mujer. El patriarcado es una estructura, un modelo de organización social que justifica y legitima el uso de violencia para obligar a otros a someterse, a hacer cosas contra su voluntad y a menudo también contra su dignidad. Todos tenemos en este modelo de organización social la tarea de incorporar la violencia en nuestro comportamiento, justificarla, legitimarla, reproducirla y normalizarla. Y esta violencia nos deshumaniza a todos. A unas nos reduce a objetos y víctimas, a otros los reduce a verdugos y victimarios. El hombre ejerce violencia contra la mujer contra los niños contra los hermanos menores y contra otros niños, el jefe contra sus subordinados, la gente de etnias blancas contra la gente de etnias de color, los jóvenes contra los ancianos, etcétera, etcétera. Y todos contra las personas que están en un lugar más bajo en la jerarquía económica y social. Tenemos que mirar entonces este orden patriarcal un poco más de cerca. Un orden patriarcal que es un modelo de organización social jerárquica cuya función es administrar, proteger, fomentar, reproducir, legitimar y normalizar relaciones de profunda desigualdad en todos los ámbitos, tanto entre personas como entre grupos, entre países, entre regiones, entre poderes económicos mundiales. El modelo patriarcal de organización social está formado por una pequeña cúspide, es este el modelo patriarcal de pirámide, tiene una pequeña cúspide de privilegiados que acaparan el poder formal y decide sobre la vida de todos, y mantiene sus privilegios sirviéndose del otro nivel, toda una masa de personas que ayudan a mantener este sistema, que son las personas que se portan bien, que no cuestionan, que se adaptan, que no quieren molestar, y que son personas cuyo comportamiento se podría resumir diciendo que son personas que veneran hacia arriba y escupen hacia abajo. Y en la base de esta pirámide, que es la parte más amplia de la pirámide, tenemos toda una población de personas explotadas y desposeídas. Y como la discriminación es un factor fundamental
dentro de este sistema. Entonces, para mantener esta desigualdad, se nos discrimina por ser mujer. También se nos discrimina por una etnia o un color de piel. Se nos discrimina por edad, por ser viejas o viejos. Se nos discrimina por el poder económico que tenemos, etcétera, etcétera. O sea que la discriminación es un factor dinámico acá, que está manteniendo esta desigualdad. El patriarcado es un orden sostenido y cohesionado por 5 elementos fundamentales. Elemento número 1, adoctrinamiento en la obediencia ciega y la lealtad incondicional a quien está por sobre de uno en la escala jerárquica. Y esta obediencia y veneración y lealtad incondicional se espera, se pretende y se educa y pasa desde el perro de la casa y siguiendo por todos los niveles de la sociedad hasta Dios. Tenemos esa visión y en eso se nos educa. Segundo elemento, la costumbre, porque se hace una costumbre, a humillar, someter y convertir en objeto para satisfacer sin demora las propias necesidades a otro ser viviente. Un ser viviente que está en un nivel más bajo que uno en esta pirámide. Un ejemplo, la cosificación y mercantilización del cuerpo de la mujer. Otro ejemplo, la esclavización de adultos y niños que hoy tiene la forma de condiciones de trabajo inhumanas y de formas de vida inhumanas. Y el tercer ejemplo, la explotación y depredación desorbitada de la naturaleza y las fuentes de vida. El tercer elemento de esta organización social es el castigo duro y despiadado de quien se atreva a cuestionar o a salirse de la fila. Por eso, por ejemplo, el odio contra las personas homosexuales, la mantención de aparatos de represión, la estigmatización y condena social y condena económica también de las mujeres que no asumen el rol tradicional que el orden patriarcal les asigna y que tratan de vivir en forma independiente, no dependiendo de un hombre, ni económicamente, ni socialmente, ni psicológicamente. Cuarto elemento que sustenta y cohesiona el sistema patriarcal es el engaño y la ilusión de poder. Cada persona en esta pirámide, al ejercer violencia hacia quien está en el peldaño de más abajo, vive una momentánea sensación de poder y seguridad y de control. Y esto alivia su propia angustia. Ejemplos. El hombre que no golpea a su jefe, por más que esto lo humille, pero cuando llega a casa golpea a su mujer. Otros ejemplos, la violación, la tortura. Todo lo que quien tiene el poder físico y está autorizado para ejercer violencia, se permite hacer contra otros. Y ahí tenemos el comportamiento de los cuerpos de policía, militarizados, etcétera, etcétera. El quinto elemento que sostiene y cohesiona la estructura social patriarcal es el miedo y la sensación permanente de inseguridad. Todos sabemos en el fondo que un sistema socioeconómico profundamente injusto genera violencia y criminalidad a todo nivel y de todo tipo. No solamente lo que vemos en los medios de comunicación. Hay mucha violencia y criminalidad oculta. ¿Y por quienes tienen los medios para ocultarla? Todos sabemos en el fondo que nuestras vidas y bienestar están completamente en manos de los caprichos de los bancos y de los grandes empresarios, que de cuando en cuando crean una crisis económica que nos asusta a todos, nos hace temer, nos incrementa el miedo. Y todos sabemos que la destrucción de las fuentes de vida nos está llevando a la muerte, la destrucción de la naturaleza. Pero esa verdad se esconde, se tergiversa, se niega, y nuestra atención se enfoca a hechos puntuales y hacia ciertos grupos a quienes se les culpa de todo lo malo. Bastante común, por ejemplo, es culpar de todo a los inmigrantes, especialmente a los inmigrantes de piel oscura. Y al mismo tiempo,
con apoyo de los medios de comunicación, se nos pinta un enemigo externo que en cualquier momento nos puede invadir, nos puede atacar. Y además, un enemigo interno que amenaza el orden y la seguridad. Y con todo esto, con el pintarnos estos enemigos, nos mantiene en una situación de inseguridad y de miedo, y de esta forma se justifica el mantener policía, militares y más armas, investir en más armas. Pero parémonos un momento a pensar, ¿pueden los ejércitos y las bombas protegernos del COVID o de la contaminación del aire, de la tierra, del mar? ¿Qué se podría hacer en las áreas de salud, educación, vivienda, jubilaciones dignas para todos y en protección del medio ambiente, con lo que los estados gastan en mantener policías, ejércitos y en comprar y desarrollar armas cada vez más poderosas? En prepararse para ejercer el miedo y la violencia. ¿Y cómo es que la población opone tan poca resistencia a ese tipo de gastos? Aún sabiendo que en las guerras y en todo tipo de manejo violento de conflictos, incluso a nivel personal, quien gana no es quien tiene la razón, quien gana es quien tiene mayor capacidad de hacer daño al otro. Y esto es lo que vemos también dentro del hogar, cuando se usa la violencia para manejo de conflictos. Muchas veces se argumenta que el hombre está estresado, que tiene problemas, que esto, que lo otro, que allá. Sí, pero la mujer también está estresada y también tiene problemas. Pero es que no ejerce la violencia y tiene un comportamiento brutal hacia la mujer es el hombre. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad tanto física como un apoyo social para ejercer la violencia, más que la mujer. Entonces, el modelo social patriarcal nos adoctrina desde temprana edad en la idea de que la violencia puede ser justa y necesaria, incluso gloriosa, para protegerse, para proteger a los suyos, proteger la sociedad, los valores, su país, la cultura, su Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien sabemos las mujeres que esa protección basada en la violencia nunca nos ha protegido a nosotros, al contrario. Con ese tipo de protección, las mujeres siempre salimos perdiendo. Somos las grandes perdedoras. El sistema económico imperante y sus grupos privilegiados necesitan de hombres indoctrinados y entrenados en el uso de la violencia y dispuestos a matar y dejarse matar por defender el orden y la patria. Un orden y una patria que a los pobres, que generalmente son los que ponen la mayoría de los muertos, nunca les dio nada, ni antes ni después. El sistema económico actual y su estructura patriarcal para el ejercicio del poder necesita de hombres y mujeres dispuestos a aceptar, reproducir y perpetuar los roles tradicionales de hombre y mujer, basados en la subyugación de la mujer al hombre, y dispuestos a educar a las nuevas generaciones en esos valores y en la idea que no todos los seres humanos valen igual en dignidad, en necesidades básicas y en derechos. El sistema necesita mujeres y hombres dispuestos a justificar y perpetuar la desigualdad y la violencia que la sustenta. María Pilar. Entonces, a mi modo de ver, con toda la experiencia que yo tengo hasta la fecha, que ya voy a tener 70 años dentro de un par de semanas, pienso que es ahí donde tenemos que cambiar para finalmente erradicar la violencia patriarcal como modelo de vida y sociedad y construir una sociedad sin violencias, una sociedad con paz y seguridad para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, fabulosa. Muchísimas gracias, María Pilar. No me has podido gustar más. Antes estaba poniendo en el chat que preclaro Galeano, pero no, preclara tú. Muchísimas gracias por esta maravilla de ponencia que nos has traído y que esto sea, como hablábamos al principio, el inicio de una estupenda amistad para trabajar muchísimo para poder erradicar
La violencia, que efectivamente la tenemos, es estructural, está en todas las venas y en todas las arterias de nuestra sociedad y la tenemos normalizada, incorporada de un modo inconsciente a nuestro quehacer del día a día, hombres y mujeres, y hay que señalarla para erradicarla, efectivamente. Así que a ser muy conscientes. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a nuestras 3 ponentes, porque en conjunto, bueno, por individualidad, fantásticas, maravillosas, en conjunto, únicas. Yo os quiero fichar a las 3 para lo que haga falta. Y como vamos un poquito apretadas de tiempo, sin más, le doy paso a todo el mundo que quiera participar y charlar con vosotras y conversar y debatir, por supuesto, porque para eso estamos aquí. Bueno, me voy a quedar con la boca seca diciéndoos gracias a vosotras 3, desde luego. Así Gracias que, a ti. Gracias a no, vosotras. sin más y sin timidez, por favor, participantes, animaos a pedir la palabra para charlar con ellas. ¿Quién rompe hielo? A ver. Es que además creo que están todos mutados, están todos y todas muy calladitas. Os voy a pedir, por favor, que me pidáis la palabra por el chat, porque somos bastantes personas ahora mismo, creo que somos 22 y no cabemos todas en una sola pantalla. Entonces, si levantáis la mano sin más, no voy a veros, así que, por favor, ponedlo en el chat, ¿de acuerdo? Para si queréis participar. De verdad no os vais a animar nadie, no me lo puedo creer. Nos habéis dejado con la boca cerrada. Es complicado, ¿eh? Que somos mucha gente y hablamos mucho. Antonio, yo te animaría a ti directamente, porque abras el fuego. Fíjate tú, hablando contra la violencia y el símil es guerrero, en fin. Ya me dejas un poco... Es que no había pedido palabra porque me he quedado tan sin palabras, Claro. hasta sin aliento. Es decir, estoy casi sin aliento. A las tres, repito lo mismo que has dicho tú. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Necesitamos hacer muchas más cosas de estas y distribuirlas. Sí hay un tema que yo venía pensando mientras estabais hablando, y era decir, cómo encajar todo esto en la sociedad real en la que estamos viviendo. María Pilar nos ha puesto en el brete de hasta aquí he llegado, tengo que movilizarme, trabajar y hacer. No puedo estar callado. Lidia nos ha dicho con claridad absoluta, la sociedad no es libre. El COVID no ha venido a hacer la revolución, porque ninguna pandemia hace la revolución, pero sí ha venido a cambiar la sociedad, y si no estamos con los ojos y las orejas abiertas y el cerebro, ha venido a cambiarla para peor. Y lo de Natalia es tan directo, tan de esto es lo que vivo todos los días, que ahora más que nunca encuentro razón de ser a nuestra asociación, estar al lado de quien sufre. El problema es que yo, a mí mismo me veo muchísimas veces con micromachismos que son importantes y que, por mucho que los analizo, a veces soy incapaz de superarlo. Es decir, cuando termina el día, intento hacer un análisis de mí mismo y de lo que he hecho y me avergüenzo. Y me di cuenta de que me queda mucho por hacer. Y me queda tanto por hacer que en la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde hay una previsión de una asignatura que se dé en los colegios desde pequeños a los niños para que sean educados en igualdad, esa asignatura está desde 2018 y somos incapaces de forzar a las instituciones para que esa asignatura sea puesta. La pregunta os la lanzo a las 3 que habéis intervenido. Sin educación desde la base, yo con 66 años seguiré teniendo micromachismos, a veces incluso machismos, y chavales con 18 años están comportándose como verdaderos asesinos, aunque no lleguen a matar, y aún peor cuando lo hacen también. ¿Qué creéis que podemos hacer para cambiar desde abajo, desde la educación, esta sociedad en la que estamos? Termino ahí. ¿Os parece que pasemos el turno de palabras y contestéis al final, las ponentes? ¿De acuerdo? Perfecto, pues han pedido la palabra. Tengo a Carlos Tuset
Y tengo a Carlos del Pozo y Teresa Galán, no sé cuál de los dos, porque comparten cámara, entonces no sé, pero bueno, Teresa Galán, perfecto. Pues Carlos Tuset, Teresa Galán, y os animo a que sigáis pidiendo palabra. Vale, buenas tardes. Gracias a las tres, porque me habéis encantado. Soberbias las tres ponencias. A María Pilar le voy a decir que me ha dejado medio deprimido, porque escuchar lo que hemos escuchado, que reconoces que es así, pero duele. Que estemos que sea esta sociedad que sea de esta manera, ¿no? Que esté organizada de esta manera. Y una pregunta que, bueno, en parte también la ha hecho ya Antonio, a Natalia, por trabajar donde trabaja y dedicarse a estar con víctimas y tal. Le quiero hacer una pregunta. Aquí en esta asociación, un caso que no es cuestión de explicarlo ahora, somos bastante sensibles a la violencia entre adolescentes, violencia a chicas en la adolescencia. Entonces, si se sabe o si nos puedes dar algún dato de estadísticas, además has dicho que trabajas en Guadalajara, que nos viene también muy bien saberlo, porcentajes de casos entre adolescentes de violencia hacia las mujeres. Muy bien. Bueno. ¿Terminamos con las palabras, Natalia? Sí, ¿te parece? contesto luego. Y mejor al final en bloque, ¿vale? Sí. Pues entonces, Carlos del Pozo, Teresa Galán, Carlos del Pozo. Adelante. Vale, pues Teresa va a hablar. A ver, no lo he podido ver todo porque he llegado al cuarto, ha sido la última intervención de Pilar, pero para mí este día es un día muy especial, ¿vale? Esta mañana he ido trabajo con mujeres, ¿vale? Y esta mañana pues mandaba mensajes, feliz día, no sé qué. Bueno, el caso es que hay un tiempo de la jornada que le llamamos la hora feliz, que es pues tomar algo, ¿no? Pero si es que no, ni siquiera reconocen el machismo de ellas. Es súper complicado, ¿no? Entonces era todo, ay, ¿por qué llevas el pañuelo? Yo voy con mi pañuelo de guerra, ¿no? Hombre, porque es un día, es una forma de reivindicar. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Ya, pero bueno, el caso es que entras... no he salido muy bien, ¿eh? No son como luchadoras, como han tirado la toalla, me cuestionaban. ¿Y entonces tú crees, Teresa, que los cuidados los van a hacer los hombres? Digo, a ver, pero ¿quién ha adjudicado que sean para nosotras? Dice, ya, pero es que actualmente es que somos nosotras. Digo, ya, pero es que eso no está bien. Bueno, vengo un poco desanimada, pero ahí en la lucha. Era eso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos este mundo, no? Si ni siquiera las mujeres reconocemos que tenemos unos derechos y unas igualdades, ¿no? Bueno, no sé si es, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Yolanda, yo también quería comentar algo. Adelante, Carlos. Sí, yo el tema de la violencia machista, lo veo claro como dentro de ese contexto que ha explicado muy claramente Pilar, ¿no? Ese contexto es un problema estructural de violencia, el sistema, como efectivamente su metodología es la violencia y la discriminación. Entonces, al final es el frente, el trabajo va estructuralmente hacia esa violencia que está arraigada en el sistema y que sufren, pues, los supuestamente más débiles siempre, ¿no? Entonces, por ahí, totalmente de acuerdo con Pilar. Y esa es mi lucha de siempre,
es el sistema y es el sistema el que genera toda esa forma de violencia. Entonces, solución, pues solución es cultura, pedagogía, educación, que es trabajar, sí. Trabajar hacia un mundo humano de verdad, trabajar en esa dirección. No lo veo de otra manera, no veo de otra manera, porque ellos siempre se van a oponer, siempre. Bueno, un poco más. Felicitar a todos y así, porque este es el camino, no hay otro. Este camino de enseñar, de compartir, de imaginar otro mundo posible y trabajar por él. No hay otra. Gracias, Carlos. Tengo a Julia, que pide palabra, y tenemos una palabra que en este caso es por escrito en el chat de Alicia, que bueno, ella comenta que, bueno, que esto ha sido una lección magistral, que mucho para reflexionar sobre los comportamientos inconscientes y violentos que tenemos muy arraigados y que se necesitan muchas conferencias como esta. Por supuesto, estamos todo el mundo de acuerdo con esto, Alicia. Pues Julia, adelante. No te oímos, tendrás que desmutarte y encender tu cámara. La cámara, me han pasado como el otro día, salen las carpetas, pero no vale, pasa nada. Perfecto, pues nada, te oímos. Pregunto, eso, si me oís, fenomenal. Sí, muchas gracias tanto a Lidia como a Natalia como a Pilar. La verdad es que me ha encantado vuestra exposición y yo simplemente me habéis hecho pensar varias cosas, ¿no? Entonces, a mí lo primero, Lidia, de la pandemia me ha preocupado, me preocupa y me seguirá preocupando porque esto va para largo. Y esta pandemia realmente me has hecho pensar que tiene atisbos de género también, ¿no? Y me duele pensarlo así. Entonces, es verdad que ha empezado la primera ola en Valdemoro. Yo también tuve muchos más casos de violencia de género, pero no pensé que era por la pandemia, pero ahora me lo has hecho pensar, ¿no? Y evidentemente hay un problema de convivencia, que la mujer lo estamos padeciendo toda la vida, es histórico, y de pareja, ¿eh? Y ahí hay una lucha de poder tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues me gustaría un poco qué te parece esta idea que te lanzo, ¿no? Y después otra cosa que también me ha llamado la atención de ti es lo del teletrabajo, el término del género del teletrabajo. Curiosamente, yo el teletrabajo lo he vivido en la pandemia en momentos de baja. Yo soy sanitaria, con lo cual por los sanitarios nos hemos dado de baja y teníamos que teletrabajar. Pero tampoco he pensado para conciliar la vida personal y diferenciarme de el sexo masculino, ¿no? Entonces, me ha saltado el alarma. Si esto es así, ojo, hay que trabajar esto, ¿eh? Hay que trabajar y hay que denunciarlo lo que haga falta, ¿no? Cada uno en su entorno, ¿no? En cuanto un poco hablar, Lidia, lo que te has hablado. En cuanto a Natalia, decirte que es verdad que intentamos trabajar todos sobre el tema del shock que tienen estas pacientes y que duran meses y meses y que la gente se piensa que es puntual y ya está. No, esto dura meses, años, hay que facilitar, hay que acompañar. Yo creo que esa es la idea de la sesión que hemos hecho nosotros, ¿no? De estar ahí y de que podamos ahí facilitar y acompañar todo el tiempo que haga falta, con continuidad. Eso es lo que muchas veces falta. Y esa sobrevictimización de la justicia que de verdad que hay que estar ahí y luchar para que eso de alguna manera podamos con ello. Y en cuanto a Pilar, prevenir mejor que curar, lo has dicho tú, y yo lo que diría es cómo trabajar esa humillación y esa manipulación que tiene muchas veces la lucha de poder que tenemos con los hombres, ¿no? Y ese es el tema. Y a veces también las mujeres la tenemos, ¿eh? Es una lucha de poder que está ahí, ¿eh? Bueno, no me quiero extender más. Y muchas gracias otra vez y gracias de verdad de corazón. Ya, ahora, digo, de momento no tengo más palabras, pero yo me había autopedido la palabra y quería también añadir, no es una pregunta, pero sí manifestar desde luego pues lo pasmada que me quedo al escuchar en concreto el testimonio de Natalia, de su trabajo diario y en qué consiste y ver cómo lo ha pintado y es lo que me hace reflexionar acerca de todo lo que como sociedad tenemos que seguir aportando para que esto deje de ocurrir. Desde luego lo que ha comentado antes Antonio de formación,
lo que ha comentado Pilar, lo que ha comentado Lidia, concienciación, por supuesto. Pero ya aterrizando, o sea, poniendo el pie en el terreno, lo que has comentado acerca de la soledad inmensa en la que debe de verse la mujer víctima de este tipo de violencia que acude al juzgado a denunciarlo. El laberinto y la burocracia. O sea, es que me trato de ponerme en sus zapatos y creo que no lo consigo. El dolor que deben de sentir, la pérdida y la confusión brutal que deben de pensar, ¿y para qué gaitas me dicen a mí que denuncie, ¿no? Si todavía lo paso muchísimo peor. Es decir, y detectar que, por desgracia, y también como señalaba antes Lidia, la necesidad de inversión en el sistema judicial es brutal. Tú misma lo has estado diciendo, es brutal. En fin, pues solo quería remarcar precisamente eso, ¿no? No sé si tengo más palabras. No, de momento no. Así que os devuelvo a las ponentes, si queréis, por el mismo orden de intervención, para que nos vayáis contestando y departiendo con nosotras. Así que, Lidia, adelante si quieres. Vale, pues en realidad yo creo que casi todas las palabras tenían mucha conexión. Y la clave está en que cuando te pones las gafas violetas, estas que nos permiten ver las diferencias del día a día que vivimos hombres y mujeres en nuestras vidas, cuando dejamos de lado ese velo de igualdad que como le llama Amelia Valcárcel, dejamos de lado el velo de igualdad y asumimos que tenemos igualdad formal, pero que nos queda mucho para llegar a la igualdad real. Bueno, pues cuando nos ponemos esas gafas, nos pasan, yo creo que dos cosas a partes iguales. Por una, te genera mucho dolor ver que esto es así, pero por otra, también mucha rabia. Yo cogería, partiendo de que somos todas y todos pacifistas, pero que te dan ganas de salir con el bazooka a la calle y quedarte sola, ¿no? En el tema de la educación, decíais que tenías ahí una asignatura desde hace tiempo que no se había puesto en marcha. Ya la ley de igualdad en el 7 y la de violencia de género en el año 2004 llamaba a integrar en el currículo académico la igualdad entre mujeres y hombres. Y pues fijaos, estamos en el año 2021 y ya no es que se haya integrado en el currículo de los niños y las niñas, es que ni siquiera en los másteres de formación del profesorado es obligatorio. Y ya no se trata solamente de integrar una asignatura, sino de que todas las asignaturas tengan esa visión plural de las cosas, ¿no? Porque si por una parte les estamos diciendo bueno, pues que hombres y mujeres tenemos derechos iguales pero por otra parte, cuando estudian la historia, solo la estudian de una forma androcéntrica, protagonizada por los hombres, obviando que ha habido mujeres en la historia, o cuando se estudia a los pensadores, a los filósofos y filósofas, pues solamente se estudia a los filósofos, porque las filósofas, yo que recuerden toda la carrera, creo que estudié a Santa Hildegarda, y ni siquiera la llamaban Hildegarda von Bingen, sino Santa Hildegarda. O sea, que nos tenemos que poner las gafas violetas, todos y todas, en nuestro quehacer particular cada día, porque decía Antonio que él se descubre micromachismos. Vivimos en una sociedad machista, no podemos ser ajenos y ajenas al machismo. Es lo que decía Pilar, es una violencia estructural. Y cuando decimos estructural es que permea todas nuestras vidas, desde lo particular hasta lo comunitario, a lo institucional. Pues ahí lo tenemos. Y en todo eso, la jerarquía sexual, ¿no? Que es lo que genera, que es lo que sustenta el patriarcado. Pensar que los hombres
están por encima de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos. Así que yo llamo a que nos pongamos las gafas violetas que tienen ahí un poco esa explicación para todo lo que ha salido ahora en el debate. Así es, Lidia, absolutamente. Natalia. Bueno, yo tengo un montón de cosas que decir. Pues adelante. De micromachismos, vamos a ver, yo tengo micromachismos, yo me los descubro todos los días. O sea, conduciendo me descubro muchos micromachismos por la mañana. Cuando llego a casa digo, pero vamos a ver, si... Pero es que muchos de ellos los tengo en mi ADN, por así decirlo. O sea, me educaron de pequeña en ellos. He quitado muchísimos, pero hay otros que no soy consciente ni siquiera de que son micromachismos muchas veces, ¿no? Es difícil detectarlos y muy difícil quitarlos por costumbre. Tampoco nos vamos a fustigar porque un día se nos vaya un poco la pinza. Es ir detectándolos y diciendo, mira, y ya tenerlo en el ojo. Pero que somos humanos y venimos de donde venimos, ¿vale? Y yo vengo de los años 70 y no me los puedo quitar de encima con una ducha, ojalá. ¿De acuerdo? Respecto a la asignatura de violencia de género, yo es que creo que estamos cometiendo un error y es separar a la mujer de todo. Yo no creo que haga falta una asignatura de violencia de género, ni creo que se tenga que remarcar que hubo mujeres científicas. Creo que en el libro de ciencias, al lado de Newton, pues, tienen que aparecer, yo qué sé, botánicas, que hay mujeres. La primera mujer que hizo un libro de botánica, o la primera persona que hizo un gran libro de botánica, fue una mujer, además de aragonesa. En filosofía, bueno, tú por lo menos diste a esa. Yo lo más filósofo que di fue a Santa Teresa de Jesús. O sea, que me refiero que hay mujeres en la historia que simplemente hay que incluirlas. No necesitas destacarlas ni por arriba ni por abajo. Están ahí, lo hicieron igual de bien. En algunos casos mejor y en otros casos peor. Hay muchas obras de arte, hay muchos cuadros que se les atribuyen a hombres y fueron pintados por sus hijas, por sus esposas. Y no es nada nuevo lo que os cuento, o sea, se sabe de hace mucho. Yo creo que tenemos que incluirlo, porque si empezamos a destacar mucho de esto mujer, nos surge el efecto rebote por el otro lado, como lo estamos viendo, y ese efecto rebote a mí me da muchísimo miedo. Carlos me preguntaba antes por los adolescentes, por la violencia de género. Yo estadísticas no manejo, ¿vale? El Instituto de la Mujer sí que las tiene. Yo divido entre mayores de 18 y menores de 18, ya está. Sí que te puedo decir que lo que yo he visto es que está aumentando mucho la violencia entre gente de 18 a 21 años, en ese rango de edad, 21 23. Está aumentando muchísimo. Ellos son muy machistas, pero ellas son mucho peores. Es decir, permiten y ven normales cosas que ni yo, que ya os digo que soy de los 70, veo normales. Ven normal que te cojan. No, pues tiene derecho a coger mi móvil a ver con quién ha hablado. Y yo flipo, digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo que derecho? ¿Cómo que qué? O sea, lo tienen más interiorizado que muchas mujeres mayores, lo cual a mí me preocupa. Y tienen una idea del amor romántico más del siglo XIX que el que tenemos mujeres de mi generación, ¿no? Eso me preocupa, porque los adolescentes, los jóvenes, los veo mucho como si el péndulo se hubiese ido hacia el otro lado. Y además no tienen la base de la vida, porque se les ha protegido mucho, no se les ha dejado darse golpes, por así decirlo. Entonces esa sobreprotección hace que no tengan la base para enfrentarse a esas situaciones. Una cuestión de egoísmo puede ser, pero es una cuestión de que yo creo que no tienen recursos para enfrentar, o sea, no saben lo que es la vida y se enfrentan a ella de una forma un poco infantil, por así decirlo. Y bueno, sí, la soledad en la que se encuentra una persona que denuncia, una mujer que denuncia, que además pues eso no es el mejor momento de su vida y se encuentra con una persona toda seria, que mayoritariamente en Guadalajara son mujeres,
tenemos muchas más juezas que jueces, tenemos muchas más fiscalas, ¿vale? Mujeres fiscales que hombres. Y se encuentra una mujer que dice, bueno, esta me va a entender. Toda sería diciendo, pero vamos a ver, ¿lo cogiste con la mano así o así? Pues se quedan un poco... ¿Estás segura de que gritaste? ¿Vale? Que incluso a veces las mujeres se nos va un poquito de querer ser demasiado y yo creo que eso no nos está en la práctica, ¿vale? Beneficiando. Y ya. Muchas gracias, Natalia. Mirad, en el chat se está produciendo un debate paralelo y están planteando personas cosas muy interesantes. Entonces, si os parece, le voy a dar paso primero a Alicia, que quería comentar algo, a Antonio también, porque está planteando una pregunta muy interesante, y después le paso la palabra a Pilar. Nos quedan 10 minutos y, bueno, si sobrepasamos en 10 minutos más no pasa nada. Digo yo que nos da lo mismo acabar a las 9 que a las 9:10. Así que, sin más, le paso la palabra a Alicia para que pueda plantear su intervención. Alicia, micro, no te oímos. Alicia, no te oímos. Me parece que tu intervención se va a quedar por escrito. Si queréis la leo yo. Sí, porque tenemos problemas con... Pues la leo yo. Vamos a ver. Lo bueno es que como lo había escrito... Se refería antes a... Alicia, ¿puedes ya o no? ¿Sigues? Nada, lo comento yo. A ver, se refería a Alicia, estábamos hablando en ese momento acerca de las confusiones entre dureza y fortaleza. Ella decía, en mi generación, tengo 73 años, nos hemos visto obligadas a ser tan duras que en mi caso he llegado a confundir fortaleza con dureza. Claro, es que esa es otro de los golazos del patriarcado. Trabucarnos unos conceptos, vaciarlos de su significado inicial y rellenarlos con otros mucho más interesados, ¿no? Y luego decía ella, no sé si se entiende lo que quiero expresar, vamos, se entiende perfectamente, de hecho María Pilar te ha contestado, efectivamente. Y Antonio, yo creo que... Alicia, si quieres comentar algo más, adelante, escríbelo y yo te pongo voz. Bueno, no. Ah, perfecto. Uy, qué bien, ya estás aquí, qué bien, genial. ¿Se me oye? No, pues solamente la experiencia que tengo, sobre todo en la primera infancia y en la infancia y en la primera juventud. Yo me he sentido sola, me refiero a la gente que me rodeaba en ese momento, a mi familia fundamentalmente, ¿no? Y a mí me ocurría algo en el colegio, donde fuese, y vamos, yo no podía contar con mi familia, no podía contar las cosas que me habían pasado. De hecho, me pasó una cosa muy terrible, pues fui a una clase particular, un señor me empezó a tocar una pierna, pero el señor era amigo de mi padre, de mi abuelo, fue terrible, me atreví a decirlo, ¿no? Al final, porque era tan insoportable que bueno, pero en general he pasado por un montón de circunstancias violentas y duras de las que me he tenido que defender como he podido. Y eso que ocurre, pues que al final te hace ser eso, dura, fuerte, por supuesto que fuerte, claro, porque para soportar ciertas cosas hay que tener una fortaleza mental importante, ¿no? Pero bueno, yo me considero, sobre todo me consideraba una persona fuerte, ¿no? Pero no todo el mundo es como yo y ha podido sobrevivir a situaciones de ese tipo. Entonces, eso al final te va creando un pozo y en vez de llevar una convivencia normal con la gente, pues estás a la defensiva, no es natural. Y por eso comentaba anteriormente que llevamos muy arraigada la violencia y es muy difícil deshacerse como decía la compañera, no es una cuestión de darte una ducha y te quedar limpio de todo esto. No, tú al final, sin darte cuenta, ejerces cierto tipo de violencia contra, incluso dentro de la familia, con tus propios hijos, ¿sabes? Eso es lo que quería comentar. Afortunadamente, pues hoy contamos con personas como vosotros que nos ayudan a irnos aclarando bastante porque no es fácil. O sea, deshacerse de estas cosas no es fácil. Es más,
no son, la bondad y la amabilidad debía de ser una actitud natural. No, en muchos casos hay que hacer un esfuerzo mental para poder ser no violento, para poder ser una persona normal. O sea, te tienes que parar a pensar las cosas 2 veces. Y yo últimamente me doy cuenta y cada vez hablo menos, me expreso menos por miedo a caer en mis propios condicionamientos, ¿sabes? Nada más, no quería nada más que comentar eso. Muchísimas gracias, Alicia. Antonio planteaba una pregunta que ya estaba Pilar respondiendo y yo diría que si la pregunta es de viva voz, Antonio, ya le damos paso a Pilar y a lo que dé tiempo. La pregunta es rapidísima. Yo recuerdo, he leído no hace muchísimo en la última macroencuesta que había hecho el Ministerio de Igualdad sobre violencia contra la mujer, que más del 40%, creo recordar que era el 40,3% más o menos de las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo, fundamentalmente la violencia sexual, no lo denuncian. No lo denuncian, supongo que por vergüenza, pero no lo denuncian. Pero es que había un porcentaje que me ha dejado absolutamente sorprendido y anonadado, y es que más del 8% consideran que no es importante. Y me gustaría que las tres, porque me apetece oírlas, porque me ha llenado muchísimo todo lo que han estado diciendo, pudieran al menos ayudarme a entenderlo y sobre todo a qué podemos hacer para cambiar eso. Pues Pilar, por favor. Bueno, la pregunta es bastante grande, ¿cómo cambiamos este mundo, no? Yo no lo veo tan pesimista como quizás se podría pensar. Es una tarea larga y difícil, pero yo a veces cuando pierdo un poco el ánimo me recuerdo a mí misma que la quema de brujas se practicó en Europa durante 300 años. Y bueno, ya no se queman las mujeres culpándolas de brujas. O sea que las cosas se pueden cambiar y tenemos que pensar en la larga perspectiva, pero ver qué podemos hacer nosotros en la vida diaria, todos aquellos pequeños pasos. Hay un proverbio chino que dice algo así como que el mundo lo cambian en los millones de pequeños actos hechos por personas pequeñas en millones de pequeñas partes del mundo. Y yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, bueno, primero concreto con lo que dice Antonio, cómo cambiamos para que las personas piensen que vale la pena denunciar y que no minimicen la importancia de esto. Yo creo que es todo un proceso de concientización. Yo hice una vez en el año, hace muchísimos años, cuando estaba trabajando con la formación de personal de salud, entonces hice para un 8 de marzo, por primera vez que se hacía en ese servicio, un seminario sobre violencia hacia la mujer para el personal de salud, que eran naturalmente casi todas mujeres. Y bueno, y cuando el seminario terminó, entonces yo dejé mi teléfono para quien quisiera contactarme para seguir, para hacer preguntas y eso. Y varias de las mujeres que habían estado en el seminario me llamaron y para contarme que ellas vivían, ellas mismas, en situación de violencia. Eran mujeres y vivían en situación de violencia y no habían podido romper con ellas. Y por primera vez sentían que a lo mejor era posible. Y claro, está también la parte económica, están todas las consecuencias que vienen después, está el riesgo de perder los hijos en muchos casos, de no poder seguir, está toda la vergüenza que la mujer tiene que pasar, que se la culpe de esto y de lo otro, de lo más allá, cuando ella denuncia la violencia. Está también el rol de reproductoras de la violencia que tenemos las mujeres como en nuestra labor de educadoras. Entonces, a veces hay mujeres maltratadas que no reciben apoyo de sus propias madres, que la madre le dice, vuélvete de tu marido. Hay mujeres que sufren violencia, que cuando van donde el juez al juicio, el juez le dice al hombre, ¿y usted por qué la maltrató? Es que esta mujer hace esto y me sacó de las casillas y perdí el control. ¿Y qué le dice el juez? Bueno, pues señora, pórtese bien para que su marido no lo golpee. Esto es lo que se está repitiendo constantemente. Entonces, esta es una realidad
¿Y cómo podemos empezar a cambiar esa realidad? Yo creo que la realidad hay que cambiarla. Las mujeres somos los motores, pero tenemos que enganchar a los hombres en esto. Y no es imposible. Y yo creo que un medio es que los hombres empiecen a darse cuenta cómo la violencia machista también les destruye sus propias vidas. Cómo el hecho de ser un maltratador significa, por ejemplo, una cosa que tiene mucho efecto, que, bueno, acá en Suecia trabajamos con los hombres, tiene bastante efecto, es enfrentar al hombre con la vivencia de los hijos. Cómo sus hijos les pueden tener un miedo tremendo cuando lo ven maltratar a su madre, cómo los hijos pueden perder el respeto por ellos, cómo los hijos, hay casos concretos, por ejemplo, de niños que tienen, no van a la escuela, niños que no van a la escuela, ¿por qué? Perdona, hay un micrófono. Mira, voy a silenciar a todos. Digo, hay niños que no van a la escuela, simplemente hacen como que van a la escuela y después se regresan y están merodeando alrededor del hogar. Generalmente son los hijos hombres, para estar ahí en el caso que su padre empieza a golpear a la madre. Y esos niños tienen pésimos resultados escolares. Entonces, cuando enfrentamos a los padres, y a las madres también, pero a los padres con las consecuencias de la violencia, entonces empieza a suceder algo. Yo trabajé un poco haciendo cursos sobre estos temas para las mujeres, las estudiantes para matronas. Y ahí, por ejemplo, en el periodo en que la pareja está esperando un bebé es cuando está más receptiva, porque quiere prepararse para darle una buena vida a ese bebé. Y entonces en el programa preparto para madres y padres se pueden introducir estos temas con muchísimo cuidado y delicadeza, pero se pueden instruir. Otro ejemplo concreto. Yo estuve hace muchísimos años en un foro organizado por UNICEF en el ámbito de Naciones Unidas, y ahí se presentó una película, un documental sobre la participación de los hombres y cómo empezar a concientizar a los hombres sobre esto. Y los que habían hecho la película habían entrevistado hombres de distintas situaciones, distintos ámbitos, distintos contextos, y donde encontraron la mayor receptividad fue en hombres negros pobres. ¿Por qué? Porque ellos podían identificarse con la vivencia de humillación, con la vivencia de sentirse amenazados, con la vivencia de sentirse ninguneados, con la vivencia de sentir esta humillación y este miedo tremendo. Y entonces se puede empezar por ahí. Entonces, yo creo que se pueden encontrar entradas y que el camino va por crear espacios de diálogo donde reconocemos, como lo hacemos acá, que todos estamos impregnados, cual más, cual menos, de esta formación, de este adoctrinamiento que nos acompaña desde que nacemos, y a las chiquitas se les pone ropa rosada y a los muchachitos celeste, o como, no sé si todavía se hace, pero a las muchachitas, a las niñitas que nacen mujer, se les agujerea la oreja, lo cual a mí me parece una brutalidad, simplemente para demostrar que son mujeres. ¿Y por qué quieren demostrar que son mujeres? Si un bebé no necesita ser objeto sexual y presentar su sexualidad, pero todas estas aberraciones. Entonces, yo creo que tenemos que crear espacios de diálogo donde ayudarnos mutuamente a ver cómo todos de alguna u otra manera somos portadores de estas ideas sin darnos cuenta, pero espacios de diálogo que no culpabilicen, que no avergüencen, sino que nos demos cuenta que podemos cambiar, que podemos ser agentes de cambio. Y en estos espacios yo creo que es muy importante lo que decía antes, que los hombres, los muchachos, los niños vean lo que ellos pierden, que un día los van a mandar a la guerra y si no mueren van a llegar mutilados, van a llegar dañados psicológicamente de por vida. Un músico que puede participar en una acción violenta y queda con daño a los oídos para siempre. Hay películas sobre esto, hay cosas, hay material. Y yo creo que tenemos que ir por ahí, pero también ayudar a los padres.
Y yo creo que sí se puede trabajar mucho con los jóvenes y con los niños, pero yo creo que los valores, la forma de pensar se transmiten alrededor de la mesa en el hogar. Cómo los padres se expresan, cómo los padres se comportan unos a otros, cómo los padres se comportan hacia los niños. Y yo creo que sí se puede. Y yo sé que se puede, porque ya tenemos ejemplos concretos en distintas partes del mundo. Entonces, no es una cosa imposible, y podemos cambiarlo, pero va lentamente. Tenemos que pensar, por ejemplo, plantear el hecho que un hombre que asesina a la madre de sus hijos, pero imagínate, etcétera, etcétera, de forma bien concreta. Acá hemos creado espacios, por ejemplo, para hombres de origen inmigrante, de partes fuera de Europa, donde han sido espacios solamente para hombres, donde algunos hombres han empezado a ellos mismos a contar de sus vivencias de ser maltratador. Y ha terminado en que estos hombres empiezan a contar de sus propias vivencias de niños, de cómo ellos sufrieron maltrato, de cómo ellos sufrieron cantidad de cosas y qué sintieron en esos momentos. Ha terminado con los hombres llorando. Bueno, el camino no es fácil. Tampoco es de tenerles lástima a los pobrecitos, hay que exigirles, y también hay métodos en que el punto 1 es decirle: mucha pena contigo, entendemos todo lo que te pasa, pero tú eres completamente responsable de tus actos. Cuando tú levantas la mano, eres tú el que levanta la mano, no es toda la sociedad. Entonces, hácete responsable y luego te vamos a ayudar a cambiar tu comportamiento. No todos los hombres cambian, pero muchos sí. Eso es lo que yo quisiera decir, porque creo que otro mundo es posible, ¿sí? Y que tenemos que hacerlo todos juntos. Y para allá vamos. Gracias por invitarme. Me gustaría mucho más haber escuchado lo que dicen ustedes y no escucharme yo. Gracias también a Natalia y a Lidia. Interesantísima la participación y a todas las preguntas. Necesitamos más espacios como estos, muchos más espacios de diálogo. Gracias por los organizadores también. Muchísimas gracias por tus palabras, porque además son muy luminosas finalmente. Otro mundo es posible, claro que sí, aquí estamos trabajando para ello sin lugar a dudas. Así que, y como dices, el derecho que tenemos todas las personas al buen trato, y tirando de lo que decía Alicia, recoger esa autoconciencia cada uno de los segundos del día que vivimos para darnos cuenta de que estamos tratando bien a la persona que tenemos enfrente, independientemente de la relación que tengamos con ella. Tenemos mucho camino por delante, pero bueno, esto supone un pasito que ya hemos dado, o sea, un pasito menos, en definitiva. Así que, bueno, yo quiero volver a dar las gracias a nuestras tres estupendas ponentes, con quienes desde luego volveremos a contar sin lugar a dudas, y a la recíproca. Aquí nos tenéis en el Casar, tenéis muchas casas, como veis, por lo menos 18 de los que estamos aquí. No tengo ya más palabras pedidas, con lo cual son las 9:05. Al final nos hemos portado muy bien sobre el horario previsto. Creo que esto ha sido la mar de enriquecedor, y como está grabado, pues está a vuestra disposición, por supuesto. Y nada más, ¿qué os voy a decir? Que estupendo y combativo y reivindicativo 8 de marzo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias y buen camino, mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bravo. Chao. Adiós, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas Anika, gracias. nos vemos pronto en Estocolmo o en Madrid, donde sea, pero hay que verse. Sí. Apenas me pinchen con la vacuna. Nos pinchen a todos, Absolutamente a todos. Beso. Adiós. Un beso, muchas gracias. Chao. Chao.